Shalom, boas tardes. Antes de nada, gracias por estar aquí nunha tarde primaveral que invita ao paseo e sempre máis difícil por experiencia organizar calquer tipo de actividade. Esta é unha charla da que tiñan moitas ganas, unhas ganas moi especiales de organizar desde hai moitos anos, incluso antes de que en decembro de 2006 nacera a GAE, nacera a Asociación Galega de Amizade con Israel, unha charla sobre o kibutz, o que representa o movimento kibutziano, é algo que sempre quixemos organizar e foi, hasta hoxe, imposible. Por diferentes motivos, hasta hoxe foi imposible. Pero estamos unha vez máis aquí en Sargadelos. Quero agradecer a propiedade, a Jorge e a Madoros e a todo o personal de Sargadelos unha vez máis que nos permitan organizar aquí actividades de AGAI. Xa non sei cantas podemos preparar aquí, 10, 15, 20, non sei. Un local que se presta por as súas paredes de pedra e por a historia que encierra Sargadelos, a reflexión sosegada e a charla. Eu creo que é un sitio fantástico para actividades como a que hoxe temos aquí sobre o kibutz. Pero falar do kibutz, do centenario kibutz, da comunidade socialista democrática, unha comunidade socialista democrática única no mundo, que ao longo da súa vida xa centenaria conseguiu superar obstáculos tremendos, xa vamos falar despois de todo isto, en tempos sempre convulsos, na sociedade, tanto na sociedade israelí como a nivel internacional, sobrevivir con transformacións e adaptacións lógicas e naturais a crisis económicas tanto israelís como internacionales, a guerras, a múltiples guerras, e o impacto da caída estrepitosa do denominado socialismo real, da caída do muro de Berlín, e con ela da práctica totalidade de todos os reximes stalinistas no mundo. Non da totalidade porque ainda hoxe temos as Coreas, as Chinas, as Cubas e por aquí a nosa enxebre ou Pegá, que sufriron, toda a esquerda sufriu a brusca sacudida que representou a caída do muro de Berlín e o socialismo real, e o kibutz, como en gran parte heredero do socialismo sionista, tamén. Falaremos logo da charla, durante a charla falaremos logo de todo isto, mas eu personalmente teño o convencimento de que parte da aparente crisis, e falará despois Samuel deso, da que pasou ou pasa o kibutz, o movimento kibutziano, ven en gran medida do cambio radical que a esquerda tivo en relación a Israel. A esquerda, lembremos, pasou de convocar manifestacións multitudinarias no ano 67 en Francia, nas ruas de París, contra a agresión durante a Guerra dos 6 días a Israel, manifestacións que convocaban todos os sindicatos e todos os partidos da esquerda francesa, incluso o Partido Comunista. Pasou desa situación na que o kibutz era un referente a todo o contrario, a ser hoxe a esquerda o nido donde enganidan, valga a redundancia, o israelismo máis visceral e máis irracional, que, na miña opinión, é a careta políticamente correcta da xudeofobia de sempre, de toda a vida. Hoxe en día non se pode, ninguna organización se pode declarar antisemita ou xudeófoba, pero sí antisionista. Eu creo que gran parte da esquerda, que antes era o valedor do kibutz en Europa e no mundo, padece esa enfermedade. Antes de deixar a palabra a Samuel Epstein, unha aclaración e unha disculpa menor. O kibutz en realidad cumpre 101 anos, no 100 anos. O kibutz nace cando un grupo de xudeus de orixe rusa chegan e constituyen o primeiro kibutz que foi de Gania, á beira do lago Kinneret, o mar de Galilea. Pero, como título da charla, que xa estaba prevista para o ano pasado, preferimos manter o do kibutz cumpre 100 anos
ahora que ninguén nos escoita, como un pouco homenaxe tamén a unha película de Carlos Saura que se titulaba Mamá cumple 100 años, con a inolvidable Rafael Aparicio. Pois preferimos manter ese título, ainda que o Kibbutz en realidad non cumple 100 anos, cumple 101 anos. Sin máis, paso a palabra xa a Samuel. Direivos que Samuel Einstein nace hai 60 anos, ainda que aparenta 59, en Uruguay. No ano 71, el e Francis fan aliar a Israel directamente ao Kibbutz, ¿no? A Kibbutz, dime se o pronuncio bien, en Hagosha. Despois onde viviu entre o ano 71 e o ano 93. Ese ano foi destinado a dúas misións pola Organización Sionista Mundial e a Agencia Judía, primeiro a Uruguai e despois a Venezuela. E desde o ano 93 o temos aquí con nós, viviendo en Vigo, a él, desde o ano 2009. Desde o ano 2009 temos vivindo aquí con nós, junto con Francis, con Vilgae, con Avital e coas súas netas Sol e Azul. É actualmente o vicepresidente da delegación en Galicia da Cámara de Comercio de España e Israel e socio da GAE. E, sin máis, dou a palabra a Samuel Einstein. Antes que nada, agradecerles que me dejen compartir con ustedes esta noche. Y quiero agradecer especialmente también a Pedro y a todos vosotros, porque realmente una de las sorpresas más agradables y más positivas que hemos tenido en nuestra reciente llegada a Galicia, y a Vigo en particular, fue encontrarnos con un grupo como es Agay o Amizade, como quieran llamarle, que a nosotros realmente nos sorprendió positivamente, y tengo que confesar de que lo repito a diario a todo aquel con el que me encuentro aquí y en cualquier lado, de que muy pocas veces en mi vida, y he estado en diferentes lugares, he encontrado un entusiasmo y un apoyo tan grande a la causa judía y a la causa de Israel como la he encontrado en vosotros, en ustedes. Así que, antes que nada, quería hacer esta observación porque realmente la hago con total sinceridad. Me encanta el título, a pesar de que no son 100, son 101, pero me encanta el título. Primero porque es un coloquio, eso quiere decir que no voy a hablar solo, que ustedes también van a intervenir y me encantaría escuchar vuestras opiniones, y sé que por experiencias previas y porque recibo decenas de correos por día, sé que este es un público preparado, un público inteligente, un público que conoce de este tema como de otros temas relacionados con Israel y con el judaísmo, y me encantaría también que este coloquio no sea solamente mis palabras, sino que esté acompañado por las vuestras y por nuestras opiniones, ¿no? Y me encanta también el tema de los 100 años, porque es un festejo, para mí es un festejo porque yo me siento un privilegiado de haber podido vivir 16 años de mi vida, años muy fructíferos y muy lindos, en una experiencia como la experiencia del Kibbutz. Y vuelvo a repetir, soy un privilegiado por haber podido compartir con mucha gente una experiencia única en un Kibbutz que hoy, lamentablemente, está viviendo momentos muy difíciles, ya que prácticamente está viviendo en refugio bajo un bombardeo de un grupo de fanáticos que no entienden que están atacando a quienes pueden ser sus mejores aliados. Pero eso es un tema para otro coloquio, para otra charla. ¿Quién inventó el Kibbutz? Yo vengo ahora de una visita que hicimos con la Cámara en Uruguay y en Argentina, con los proyectos que tenemos en conjunto. Y en Uruguay está, no sé,
no sé cuántos de ustedes conocen, quizás Carlos, en Uruguay está la Plaza Independencia y el monumento a Artigas, el prócer nacional, el padre de la patria. Perdón. En Argentina es San Martín, en Chile es O'Higgins, en Venezuela Bolívar, bueno, ahora no es Bolívar, ahora es Chávez, pero ¿quién es el padre de la patria del kibutz? ¿Quién es ese precursor, ese viejito con barba que creó el kibutz? Una pregunta que no tiene respuesta, indudablemente. El kibutz nace por la interrelación de factores culturales y coyunturales propios de lo judío y propios de una situación en tiempo y lugar muy determinada. Por eso es que muchas veces cuando se me preguntan, y inclusive se me propone, ¿por qué no se puede hacer una experiencia como la del kibutz en otro lugar? Inclusive ahora en este último viaje a Uruguay, Uruguay está ahora con un gobierno progresista, un gobierno de izquierda, y ¿por qué no hacer un kibutz en Uruguay? Puede solucionar muchos problemas. Y nunca me entusiasmé con la idea, nunca pensé que fuera posible, porque realmente es una experiencia muy particular y muy judía. ¿Por qué judía? Hace unas semanas estuvo acá Shimon Peres, y en un desayuno con la prensa, y luego de que se le hicieron varias preguntas, algunas un poco capciosas, que él contestó en forma brillante, como siempre, el periodista le pregunta o le hace la siguiente observación. ¿Cómo es que un país tan pequeño, sin recursos naturales, rodeado de enemigos, con problemas, una problemática existencial profunda, llega a los logros que Israel llega? Líder en investigación, en desarrollo, las más altas tecnologías, líder en agricultura, líder en un montón de sectores en que otros países más poderosos, más grandes, más ricos, no lo pueden ser. Y Shimon Peres da una respuesta muy sencilla. Él dice: los judíos somos inconformistas. Y no nos conformamos con lo que tenemos o con lo que hacemos día a día. Cuando los americanos nos regalan, nos venden un avión, enseguida vemos cómo lo podemos cambiar, qué aporte tecnológico podemos agregarle. Y ese inconformismo es lo que nos llevó a Israel a esos logros tan importantes como los que tiene. Y ese inconformismo judío es el que llevó a que Abraham se alejara de tantos ídolos y creara un Dios omnipotente, único. Ese que hizo que los judíos, cuando salieron del desierto, y hace poco festejamos Pesaj, no se conformaron solo con ser libres, sino que en el trayecto crearon un código de ética que hasta el día de hoy es el código que rige prácticamente la civilización occidental. Esos mismos judíos que durante 2000 años no se conformaron con asimilarse a otras civilizaciones y siguieron conservando la suya y siguieron conservándose como pueblo único y diferente. Esos mismos judíos que no aceptaron a esa civilización enorme como fue la civilización griega y se rebelaron porque eran inconformistas. Esos mismos judíos que cuando decidieron que tenían que normalizar su situación como nación y crear un Estado y tener su propia tierra y no ser una bolsa vacía, como se decía, esos mismos judíos
no se conformaron con tener un Estado. Ese Estado tenía que ser, como se dice en hebreo, Or Lagoim, tenía que ser la luz para las naciones, tenía que ser un Estado con más justicia social, tenía que ser una sociedad más justa, más solidaria. Y ese inconformismo llevó a un grupo de personas a crear el kibutz. Porque el kibutz tampoco es el resultado de un plan político, ni de una ideología política determinada, porque si no, ¿cómo se entiende que haya kibutzim de extrema izquierda, cuyo Dios era, por lo menos Marx, cuya la bandera roja enarbolada en sus portales y odiando la religión, hablando de kibutzim religiosos, ortodoxos, creyentes en Dios, pasando por kibutzim que hoy podrían ser, digamos, que podríamos llamar de una teoría socialdemócrata, y llegando a kibutzim como el mío, como en Ashoyá. El kibutz en Ashoyá nunca fue socialista. Nosotros nunca votamos al Partido Socialista, al Partido Laborista. Nosotros pertenecíamos y militábamos en lo que se llamaba el Partido Liberal Independiente. Y el Partido Liberal Independiente podía ser interpretado hoy hasta como un partido neoliberal. Pero teníamos 7, 8 kibutzim. Entonces, eso tampoco no fue el resultado no es el resultado de un plan político. Es el resultado cultural de esa inconformidad que tenemos los judíos por siempre querer ser algo mejor. Y es el resultado también de una misión nacional. Y no olvidemos que quienes crearon los kibutzim, tanto los primeros kibutzim como Degania, como Kineret, como otros, como los que los siguieron, eran todos miembros de movimientos juveniles, de movimientos educativos, cuyo proceso educativo terminaba en la autorrealización, no solo en Israel, sino en el kibutz. Y el kibutz, y esos mismos jóvenes tan esclarecidos, poblaron las fronteras de Israel. Tenían una misión, ellos veían también una misión nacional, una misión de defender, de crear, de fijar la frontera. Pero además, ese inconformismo llevó a que se tratara de crear un judío diferente. Los judíos durante 2000 años vivieron dispersos y no fueron un elemento productivo para la sociedad. Fueron intermediarios, porque no se les permitió ni tener tierras, porque no se les permitió ocuparse de actividades productivas, y conformaban lo que Bergorojos decía la pirámide invertida. La pirámide invertida era que el judío estaba en la pirámide de esa producción, estaba en el vértice inferior, porque no era un elemento productivo. Y ese inconformismo de ese grupo de jóvenes que lideraron la creación del kibutz, se puso como meta invertir esa pirámide y transformar al judío en un ser productivo. Entonces la interrelación de ese factor cultural tan judío, tan revolucionario, diría yo, con una situación de necesidad de redimir la tierra, de volver al trabajo de la tierra, de secar pantanos, de hacer florecer el desierto y de defender las fronteras. Fue quizás, y sin quizás, la razón que, por lo menos a mí en lo personal, me lleva a pensar que llegó al nacimiento, que llegó a la creación de esa sociedad tan particular, que en un principio se llamó Kibutza y después se llamó Kibutz.
Garín, ese Garín, es el mismo grupo de personas que crearon el movimiento kibutziano. Eran conscientes que la misión que ellos tenían por delante no se podía hacer en forma individual. Era demasiado grande para hacerlo en forma individual. Además, había habido una experiencia previa. La primera inmigración fue una inmigración que llegó a Israel y trató también de construir colonias agrícolas, pero en forma individual. Y fue un fracaso, salvo algunas que fue un fracaso. Y era gente sumamente valiosa y sumamente impregnada de muchísimas ganas de hacer las charla da que tiñan moitas ganas, unas ganas moi especiales de organizar desde hai moitos anos, incluso antes de que en decembro de 2006 nacera a GAI, nacera a Asociación Galega de Amizade con Israel, unha charla sobre o kibutz, o que representa o movimento kibutziano, é algo que sempre quixemos organizar e foi, pues, hasta hoxe imposible. Por diferentes motivos, hasta hoxe foi imposible. Pero estamos unha vez máis aquí en Sargadelos. Quero agradecer ao socialismo real da caída do muro de Berlín e con ela da práctica totalidade de todos os reximes stalinistas no mundo. Non da totalidade porque ainda hoxe temos as Coreas, as Chinas, as Cubas e por aquí a nosa enxebre UPG que sufriron, toda a esquerda sufriu a brusca sacudida que representou a caída do muro de Berlín e o socialismo real e o kibutz, como en gran parte heredero do socialismo sionista, tamén. Falaremos logo da charla, durante a charla falaremos logo da comunidade socialista democrática, nunha comunidade socialista democrática única no mundo, que ao longo da súa vida xa centenaria conseguiu superar obstáculos tremendos, xa bueno, falar despois de todo isto, en tempos sempre convulsos, na sociedade, tanto na sociedade israelí como a nivel internacional, sobrevivir con transformacións e adaptacións lóxicas e naturais a crisis económicas tanto israelís como internacionales, a guerras, a múltiples guerras, e o impacto da caída estrepitosa do denominado a propiedade a Jorge e a Madoros e a todo o personal de Sargadelos unha vez máis que nos permitan organizar aquí actividades de AGAI, xa non sei cantas podemos preparar aquí, 10, 15, 20, non sei. Un local que se presta por as súas paredes de pedra e por a historia que encierra Sargadelos a reflexión sosegada e a charla. Eu creo que é un sitio fantástico para actividades como a que hoxe temos aquí sobre o kibutz. Pero falar do kibutz, do centenario kibutz, hola, Shalom, buenas tardes. Antes de nada, gracias por estar aquí nunha tarde primaveral que invita ao paseo e sempre máis difícil por experiencia organizar calquer tipo de actividade. Esta é unha